Muy buenas bomberos y bomberas, estamos en Navarro Bomber en el canal de YouTube y en este vídeo vamos a corregir algunas preguntas o las preguntas más complicadas del examen de la oposición de Consorcio de Valencia que tuvimos el pasado 4 de noviembre. Este examen ha sido bastante polémico y bastante conocido por su dificultad, así que vamos a ver esas preguntas más difíciles que más polémica han causado entre los opositores y si tenéis alguna duda no dudéis en dejarla en comentarios y será resuelta inmediatamente. Si en este vídeo pasamos por encima de alguna pregunta en la que tienes dudas, deja un comentario, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un buen like para apoyarnos. Dentro vídeo. Bien, vamos a empezar por la pregunta número 1, que no la veo excesivamente difícil. Nos dice: el artículo 153 de la Constitución Española establece quién ejerce el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas. Señale cuál de las siguientes respuestas no es correcta. La no correcta sería el Tribunal Supremo, y os traigo una regla mnemotécnica para el artículo 153 de la Constitución Española, y es que el control de las comunidades autónomas está ejercido por un lado por el Tribunal Constitucional, por otro lado por el Gobierno, por otro lado por el Tribunal de Cuentas y por otro lado por la jurisdicción contencioso administrativa. Son 4 elementos y si no nos lo sabemos de memoria, en esta pregunta podemos dudar mucho, porque recordamos que había algún tribunal, pero ya no me acuerdo si era el Tribunal Supremo, si era el Tribunal Superior de Justicia, si era el Tribunal de Cuentas. Me pueden bailar los datos y es algo que con los nervios me puede hacer fallar preguntas. Hay una técnica infalible para no fallar estas preguntas, que es la mnemotecnia, y en este caso os traigo una mnemotecnia que nos dice que el control de las comunidades autónomas lo hace un jurista haciendo cuentas en el Congo. Un jurista es el acrónimo de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Haciendo cuentas es el acrónimo del Tribunal de Cuentas. Y en el Congo es el anónimo con de Tribunal Constitucional y go de Gobierno. Si yo tengo esta regla mnemotécnica dentro de una tarjeta de memoria, por ejemplo en Anki, cada vez que me salga este artículo para estudiármelo, me voy a acordar de esta regla mnemotécnica y no voy a fallar este tipo de preguntas. Así que es una técnica a la que podéis recurrir con relativa frecuencia para memorizar datos. La número 3 nos habla de la Ley 7/85 de las bases de régimen local y nos habla sobre las competencias de los municipios. Nos dice cuál de las siguientes no es competencia propia de los municipios y sería protección del medio natural. Esta pregunta le hemos dado un 3 de 3 porque la considero muy difícil, ya que me quitan una competencia que podría ser correcta y me ponen otra que perfectamente también podría ser correcta. Y como yo no me sepa de memoria todas las competencias del municipio que aparecen en la Ley de Bases de Régimen Local, puedo fallar o incluso dejar en blanco esta pregunta, con lo cual aquí vamos a aplicar lo mismo que en la pregunta anterior, vamos a aplicar mnemotecnia, pero a un nivel mucho más amplio, ya que tenemos un artículo más amplio de competencias, y en las clases de la academia pues tenéis ciertas técnicas para memorizar este artículo. Lo considero una pregunta de dificultad 3 de 3, como veis he clasificado las preguntas en 3 niveles de dificultad, de 1 de 3 las más fáciles a 3 de 3 las más difíciles. Y ahora veremos si hay más preguntas fáciles, más preguntas medias o más preguntas difíciles. Vamos a pasar a la pregunta número 7, que nos dice: según establece el artículo 3º de la Ley 53 de 84 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, la respuesta correcta sería Charlie. Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos, ¿vale? Esta pregunta en un principio me puede liar, pero si me pongo a resolverla con calma, puedo sacarla por descarte, descartando opciones. Alfa nos dice: para el ejercicio de la segunda actividad no será necesaria la autorización de compatibilidad cuando no suponga modificación de la jornada y horario de los dos puestos. Sabemos, porque nos hemos estudiado la ley de incompatibilidades, que para desempeñar un puesto de trabajo aparte del que estamos desempeñando en la administración pública es necesaria autorización de compatibilidad, salvo que estés incluido en alguna de las excepciones del artículo 19, entre las que se incluye, por ejemplo, la preparación para el acceso a la función pública o formar parte de tribunales, ¿vale? Con lo cual la alfa la descartaríamos.
Bravo nos dice, para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización del Instituto General de la Seguridad Social, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. Aquí la descartaríamos por el Instituto General de la Seguridad Social, ya que si nos hemos estudiado esa ley veremos que no es el órgano encargado de establecer la autorización. Y por último, en Delta nos dice, para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización del superior jerárquico, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo. Pasa lo mismo, aquí nos ponía Instituto General de la Seguridad Social y aquí nos pone superior jerárquico. El superior jerárquico tampoco es el encargado de emitir la autorización de compatibilidad, con lo cual descartaríamos y descartaríamos. Nos quedaría Charlie y le hemos dado un nivel de dificultad 2 de 3 por lo liosa que resulta la ley de incompatibilidades al principio. Vamos con la 9, pregunta de carreteras. Ya sabéis que si estáis opositando en la Comunidad Valenciana, el tema 1, geografía de la Comunidad Valenciana, incluye climatología, relieve, vías de comunicación, ríos, ¿vale? Entonces nos pueden preguntar cualquier carretera de toda la Comunidad Valenciana, no solo de la provincia donde nos estamos presentando, ¿de acuerdo? La V23 comunica en este caso Puzol con el puerto de Sagunto y sería esta carretera que tenemos aquí en la captura de Google Maps, ¿vale? Le hemos dado una dificultad 1 de 3 porque dentro de las carreteras, todo lo que sean carreteras de 2 cifras, autopistas, autovías y carreteras nacionales, es prioritario que los conozcamos, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente, que sería la 10, nos dice, saliendo desde su propio parque de bomberos, ¿por qué carretera llegará el vehículo 611 a la población de Cofrentes para atender en servicio? Vale. Ha habido polémica con esta pregunta porque los códigos de los vehículos no están publicados en la web del Consorcio de Bomberos de Valencia, o por lo menos no están visibles. Hay un enlace por ahí que los puedes descargar, pero ese enlace no está accesible desde su página web, ¿vale? Tienes que acceder tú a ellos buscando en Google, igual que para los documentos de la motosierra que después veremos. Pero sin embargo esta codificación de los vehículos ya la teníais en la academia, si sois alumnos os la habéis estudiado. Entonces sabemos que el número 6 o la primera cifra se corresponde con la zona, en este caso zona 6. El número 1 se corresponde con el tipo de vehículo, en este caso es un BUP, ¿vale? Aquí lo tenemos en el lateral, el 1 es el BUP, el 2 es el BNP, el 3 el BRP, el 4 el BRL, el 5 el UPC o el UMJ y el sexto el vehículo de altura, ¿vale? Y el 1, la siguiente cifra sería el orden del parque, en este caso si es la zona 6, el 1 sería Requena, el 2 sería Chiva. Y el 3 sería Ayora, Cofrentes y Sinarcas, ¿vale? El 3, el 4 y el 5 respectivamente, con lo cual tendríamos que es el BUP de Requena. Y el BUP de Requena accede por la Nacional 330 hasta la población de Cofrentes, que por cierto hay un parque de voluntarios ahí en Cofrentes, ¿vale? Recordemos que el código es este, lo han preguntado en el teórico y si no lo impugnan, lo van a preguntar también en el supuesto práctico, con lo cual entrará, hay que estudiárselos, ¿vale? Le hemos dado una dificultad 1 de 3, aunque le podríamos dar dificultad 2 de 3 por el tema de los códigos de los vehículos. Le he dado dificultad 1 de 3 porque la Nacional 330 es una carretera nacional y por lo tanto debemos conocerla, ¿vale? Bien, vamos a ver la 11, la 11 ya le he dado una dificultad 2 de 3 porque nos está preguntando una carretera que accede a un municipio, simplemente, sin ninguna conexión directa desde un parque. Entonces es una carretera más rebuscada, es una información más profunda que no le damos tanta prioridad a la hora de estudiar, por lo menos en las primeras capas, y que nos podemos encontrar perfectamente en un examen. No obstante, se puede sacar también por descarte. Es la CV675, la carretera que accede a la población de Barch desde la Nacional 332, y se puede sacar simplemente porque la CV50, la CV60 la conocemos la ubicación del municipio de Barch porque nos hemos estudiado el mapa y ubicamos todos los municipios de la provincia de Valencia y sabemos que no pasa ni la CV50, que está un poco más arriba o bastante más arriba, ni la CV60, que está cerca pero no pasa por Barch. Eso lo sabemos porque nos hemos estudiado el mapa y conocemos la ubicación de Barch. La CV520 ya sabemos que está por el norte de la provincia de Valencia porque empieza por 5, entonces también la descartamos, con lo cual podríamos sacar por descarte que es Delta. Aún así, insisto, le hemos dado una dificultad 2 de 3, bajo mi criterio, ¿vale? Bien, vamos a continuar con la pregunta 12 y os voy a dar una regla mnemotécnica y por lo tanto os voy a recomendar que os estudiéis todos los municipios por zona operativa y parque aplicando este tipo de reglas mnemotécnicas, ¿vale? ¿Qué parque del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia cubre por Menor y Socrona el municipio de Fortaleny? Cullera,
¿vale? La regla mnemotécnica que yo tengo, la cuchara que te dan en la fortaleza. Me imagino que me encierran en una fortaleza, en una cárcel, y me dan una cuchara para poder comer. Entonces, la cuchara es cullera que te dan en la fortaleza. Fortaleza es Fortaleny. Ya sé que Fortaleny pertenece a cullera. Vale, vamos a continuar con la 14. A la 14 le he dado un grado de dificultad 3 de 3 porque se han sacado la pregunta literalmente buscando en Google, ¿vale? Y aquí abajo tenéis el link, el enlace que podéis pinchar, este que os dejo aquí, que podréis descargar el examen maquetado aquí en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Y de aquí os lleva a la página web de donde se han sacado la pregunta de la proyección de Robinson, ¿vale? Nos dicen términos cartográficos, ¿qué características tiene la proyección de Robinson? Vale, las características son estas. Es una proyección pseudocilíndrica. Los meridianos son curvas repartidas regularmente invitando arcos elípticos. Esta es la proyección de Robinson, ¿de acuerdo? Los meridianos imitan arcos elípticos y es una proyección semicilíndrica, pseudocilíndrica. Los meridianos son cóncavos hacia el meridiano central y no interceptan los paralelos en ángulos rectos. Ojo, porque esto es importante, no interceptan los paralelos en ángulos rectos. Vamos a quedarnos con esto. Y luego nos dice, los paralelos son líneas distribuidas desigualmente, ¿vale? Desigualmente, es decir, no son equidistantes. Y el ecuador, ambos polos y el meridiano central se proyectan como líneas rectas, ¿de acuerdo? Entonces, las opciones que nos da nos dice, ¿es una proyección pseudocilíndrica? Sí. En la B nos dice, ¿es una proyección cónica de áreas equivalentes? Nada. En la D nos dice, es una proyección pseudocilíndrica, los meridianos son líneas rectas. Ya hemos visto que los meridianos son líneas curvas, no líneas rectas. Nos quedarían alfa y Charlie. Y en Charlie podemos leer que es una proyección pseudocilíndrica, el ecuador y el meridiano central se proyectan como dos líneas rectas perpendiculares, ¿vale? Sí que es cierto que nos dice que el ecuador, ambos polos y el meridiano central se proyectan como líneas rectas, pero también una de las características de esta proyección es que los meridianos y los paralelos no interceptan en ángulos rectos, con lo cual, si no interceptan en ángulos rectos, significa que no pueden formar líneas perpendiculares, porque las líneas perpendiculares por norma tienen que formar ángulos rectos. Esta pregunta es un poco liosa, el tribunal ha dado por buena la A algunos de vosotros me habéis dicho que la C también podría ser buena, yo creo que no, aunque no soy conocedor profundo de este sistema de proyección, yo controlo más la proyección UTM, así que hay que esperar a que el tribunal se pronuncie. Si tenéis justificación podéis impugnar esta pregunta, ¿vale? Vale, vamos con la 15. La 15 es una pregunta medio trampa, ¿vale? Unidades de medida. La presión es una magnitud derivada que puede expresarse en varias unidades del sistema internacional. De las siguientes expresiones de la presión, ¿vale? De las siguientes expresiones de la presión, determinar la que no pertenece al sistema internacional. No pertenece el bar, pero nos encontramos en alfa con una medida de la presión que no nos suena a nada. Y esta medida de la presión no es más que la descomposición de las unidades que miden fuerza partido superficie. Sabemos que presión es igual a fuerza partido por superficie, que la fuerza es masa por aceleración partido por superficie. Entonces lo pasamos a unidades y la fuerza se mide en kilogramos y la aceleración se mide en, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado y la superficie en metros cuadrados, con lo cual tenemos kilogramos por metro partido segundo al cuadrado partido metro cuadrado. Metro y el cuadrado se me van y me queda kilogramo por 1 partido segundo al cuadrado partido por metro, que es equivalente a kilogramo partido metro por segundo cuadrado. Entonces, kilogramo partido metro por segundo al cuadrado mide presión también. Y además son todas, kilogramo, metro, segundo, son todas unidades del sistema internacional. La única que no es unidad del sistema internacional es el bar. Pero ¿qué pasaría si la opción alfa, como muchos de vosotros me habéis dicho, en el momento de hacer el examen pensáis que alfa no mide presión? Pues si no mide presión no entra dentro de lo que me están preguntando en el enunciado, ¿vale? Si alfa, por ejemplo, pusiera, en vez de kilogramos partido metro por segundo al cuadrado, pusiera litros partido metro por segundo cuadrado, tampoco sería correcta, porque me están preguntando de las siguientes expresiones de la presión, y no sería una expresión de la presión, ¿vale? Delta sería la respuesta correcta. Vale, vamos con la 16. Nos dice, según el manual del IBASPE, en relación con la conductividad térmica que representan los materiales y según el Sistema Internacional de Unidades, indique cuál de estas opciones es incorrecta y no corresponde con este concepto, ¿vale? La incorrecta sería alfa, aunque esta también se puede sacar por descarte, ¿vale?
Alfa es incorrecta y os voy a explicar por qué. Nos dice la conductividad térmica está relacionada con la porosidad, y es cierto, con la porosidad de un material. Si aumenta la porosidad, aumenta la velocidad de transmisión del calor y disminuye la capacidad de aislamiento. Esto es falso. Si un material es muy poroso, quiere decir que en su masa hay una gran cantidad de aire. Esos poros están llenos de aire y el aire es aislante, no es transmisor del calor. Con lo cual, cuanto más aire tenga un material en su interior, más aislante será. Y aquí lo que me está diciendo es que si un material es muy poroso y tiene mucho aire en su interior, no es aislante, sino que es conductor del calor. Y es falso, ¿vale? Aún así podemos sacarla por descarte. Bravo sería correcta, se mide en vatios por metro y grado Kelvin, pero tendríamos que conocer en qué se mide la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad de los materiales en Charlie que valora la capacidad de conducir el calor a través de ellos, eso es cierto, y es la cantidad de calor que atraviesa una unidad de sección de un material de una unidad de longitud en un segundo de tiempo y con una diferencia de temperatura de 1 grado en sus extremos. Es la definición de conductividad térmica del Sistema Internacional de Unidades, ¿vale? En este caso, como me están preguntando por la incorrecta sería alfa, ¿vale? Vamos con la 17, que también alguno me ha preguntado que cómo se resuelve, y es muy sencilla. La única complicación que le hemos puesto un 2 de 3 a esta pregunta es porque no nos dan el dato C, el dato del coeficiente para el cálculo de la pérdida de carga, pero es esta fórmula que tenéis en el manual del IVASPE y es muy conocida, ¿vale? Serían 4, ¿vale? Nos dice cuál es la pérdida de cargas en bar de una manguera de 25 milímetros de diámetro, 20 metros de longitud a 230 litros por minuto. Muy fácil, ¿vale? La pérdida de carga es igual a C partido 100, C es diferente para cada manguera, por la longitud partido 100, por el caudal partido 100 al cuadrado. Entonces tenemos que es 380, ¿vale? Aquí están los valores para C, que nos los tenemos que saber de memoria. 380 partido 100 por la longitud, que son 20 partido 100, por 230 al cuadrado partido 100 al cuadrado, que son 10.000. Hacemos la operación y nos da 4,02 o por ahí, ¿vale? 4. Vale, nos vamos con la 20. Vamos a saltar directamente a la pregunta 20, que nos dice, según la codificación de los vehículos del consorcio, los vehículos 28550, 28551 y 28552 son... La respuesta correcta es Charlie. Es una pregunta que no está, esta pregunta sí que no está en la página web ni en ningún sitio, por lo tanto podría ser impugnada porque esta información no es pública y la han puesto, pienso yo, que para favorecer a la gente que trabaja en el consorcio, aunque muchos también la han fallado. Se puede sacar si conocemos que el 0 pertenece a central, en central no hay ningún sargento, solo hay mandos y por lo tanto los mandos llevan UMJ. En el consorcio de Valencia tenemos que saber que los vehículos que llevan los sargentos de turno son UPCs y los vehículos que llevan todos los mandos superiores a los sargentos de turno son UJMs, ¿vale? Por ejemplo, un sargento jefe de parque auxiliar llevará un UJM, un suboficial jefe de parque principal llevará un UJM, un oficial llevará un UJM, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como sabemos que en los parques principales hay suboficiales, jefes de parque principal y sargentos de turno, y en los parques auxiliares no hay sargento, pero sí que hay sargento jefe de parque, entonces podemos averiguar que el 551 es un UPC, porque es el vehículo de la zona 5 de Alcira, el UPC de Alcira, del sargento de Alcira, y los vehículos 550 que acaba en 0 y 552 que acaba en 2 serían el UMJ de Central porque acaba en 0 y el 2 porque es del parque de Játiva, y en el parque de Játiva sabemos que no hay sargento, sino que hay sargento jefe de parque, y el sargento jefe de parque lleva UMJ. Es un poquito enrevesada esta pregunta, bastante enrevesada, creo que casi todos han fallado esta pregunta, pero esta es la explicación que yo os doy, y si no la impugnan, tened en cuenta que este tipo de información quiere decir que nos la podrán preguntar en el supuesto práctico, ¿vale? Vamos a seguir con la pregunta 22. Otra pregunta polémica, nos dice ¿cuál es la proporción de la mezcla combustible de la motosierra? ¿Vale? Esta pregunta es posible que la impugnen, ya que en el manual del IVASPE nos dice del 2 al 4%. Y teniendo en cuenta que en el manual del IVASPE nos dice del 2 al 4%, aquí hay dos respuestas correctas, que sería 51 y 25,1. 51 es el 2%, ¿vale? Es una unidad de cada 50 que equivale a un 2%. Y, porque una unidad de cada 50 equivale a 2 unidades
de cada 100, ¿vale? Entonces sería un 2%. Y 25,1 equivale a un 4%. Entonces aquí pues tendríamos, según este argumento, dos respuestas correctas. No obstante, si ponemos en Google motosierras Consorcio Valencia, nos va a salir esta diapositiva. Entonces pueden respaldarse en que la información era pública, aunque no se pueda llegar a esa información a través de la página web del consorcio. Una cosa que por parte del tribunal está bastante mal, ya que los tribunales de las oposiciones tienen que ser 100% transparentes y están obligados por ley a, si están examinando a la gente en un proceso público, toda la información de la cual van a preguntar tiene que ser 100% pública y accesible para los aspirantes. Y de eso se tienen que preocupar específicamente, ¿vale? Vamos con la pregunta 24. Es una pregunta que me ha parecido de un nivel difícil. Le daría un 3 de 3, ¿vale? Según el manual del IVASPE, ¿cuántas capas de fibra de vidrio aluminizada llevarán los trajes de penetración? Son estos trajes de aquí que no se usan nunca en bomberos y la respuesta correcta es Charlie. 3 capas de fibra de vidrio aluminizada. Y una mnemotecnia, un código vertical que os traigo para aprenderos esto es... Hemos visto que el traje tiene una capa de fibra de vidrio aluminizada, 2 capas de lana de vidrio, una capa de fibra de vidrio, 2 capas de fibra de vidrio aluminizada, 2 capas de lana de vidrio y una capa de fibra de vidrio. Distinguimos entre lana y fibra y distinguimos las cifras. Y entonces tenemos el código 121221 FLFLLF. Y ya lo tenemos, ¿vale? Yo me aprendo esta tablita y ya este tipo de preguntas la puedo resolver así. Vale, vamos a pasar a la pregunta 29, que es una pregunta que muchos me habéis pedido la respuesta, y es cierto que es difícil. Le he puesto un 3,3, pero si tú comprendes en tu cabeza las dinámicas de lo que es un flashover, las dinámicas de lo que es un backdraft y lo que sucede en un incendio interior en cada uno de estos dos fenómenos, no vas a tener problema en acertar este tipo de preguntas. Durante el incendio de una habitación poco ventilada, se producen variaciones en las condiciones ambientales en el interior. ¿Cómo afecta sobre el rango de inflamabilidad de los gases de combustión el incremento de la temperatura y el descenso de la concentración de oxígeno en el interior de la habitación? Nos están preguntando algo sencillo: ¿cómo influyen la temperatura y la concentración de oxígeno sobre el rango de inflamabilidad de una sustancia? Y la respuesta correcta es delta. Recordemos que con un aumento de temperatura, cada 100 grados centígrados se cumple que el rango de inflamabilidad se amplía un 8% por cada lado. Entonces, cada vez que aumentamos la temperatura, el límite inferior de inflamabilidad baja y el límite superior de inflamabilidad sube, de tal forma que el rango se amplía. Cada 100 grados centígrados, un 8% por cada lado, ¿vale? Entonces la temperatura afecta de esta forma. Y luego, respecto a la concentración de oxígeno, sabemos que en un escenario con poca ventilación, cuando estamos cerca del límite superior de inflamabilidad, tenemos mucho combustible y poco oxígeno. ¿Qué ocurre si donde hay poco oxígeno y necesitamos oxígeno, metemos oxígeno? Que aumenta el límite superior de inflamabilidad. Pero, sin embargo, en el límite inferior de inflamabilidad hay muchísimo oxígeno, pero muy poco combustible. ¿Qué ocurre si donde hay mucho oxígeno meto más oxígeno? Nada. No ocurre nada porque hay tanto que un poquito más no influye en nada. Entonces, con un aumento de oxígeno, el límite inferior de inflamabilidad prácticamente no se vería afectado y el límite superior de inflamabilidad se vería ampliado, se vería desplazado hacia arriba. El ejemplo que pongo siempre es que si le doy 1 millón de euros a Amancio Ortega, no lo va a notar porque ya tiene miles de millones de euros y no va a notar en nada si le doy 1 millón de euros. Sin embargo, si le doy 1 millón de euros a el panadero de mi barrio, que no tiene el pobre hombre ni casi para comer, pues le voy a hacer un rey, ¿de acuerdo? Amancio Ortega sería el límite inferior de inflamabilidad, el límite superior de inflamabilidad sería el panadero de mi barrio y el 1 millón de euros sería el oxígeno, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea. Vamos a las respuestas. La alfa nos dice: el límite inferior de inflamabilidad se reducirá en gran medida por efecto de la reducción en la concentración de oxígeno y también favorecerá la bajada, el incremento de temperatura en el recinto. Es decir, me están diciendo que si en el recinto entra el oxígeno, el límite inferior de inflamabilidad va a disminuir, no va a disminuir, directamente no se va a ver afectado. Ya hemos visto por qué.
En la Bravo nos dice el límite inferior de inflamabilidad se mantendrá prácticamente constante por efecto de la reducción en la concentración de oxígeno. Eso es falso. Si en el límite inferior de inflamabilidad, que hay mucho oxígeno, reducimos el oxígeno, el límite inferior de inflamabilidad se va a ver desplazado hacia arriba y se va a estrechar ese rango, porque vamos a quitar oxígeno de donde hay mucho, ¿de acuerdo? Entonces, no se mantiene prácticamente constante, como está diciendo aquí, sino que aumentaría, ¿vale? Y nos dice, pero el incremento de temperatura va a hacer que este límite aumente. Al contrario, hemos visto que el aumento de temperatura hace que el límite inferior de inflamabilidad disminuya un 8%, ampliando de esta manera el rango, ¿vale? Charlie nos dice, el límite inferior de inflamabilidad aumentará al igual que el límite superior de inflamabilidad. Con el aumento de la temperatura sí, pero con la reducción de oxígeno no. Así que tampoco es correcta. Ya nos queda solamente delta. La opción delta nos dice el límite superior de inflamabilidad se verá afectado de forma diferente. Por efecto de la reducción en la concentración de oxígeno, descenderá. Como hemos visto, esto es correcto. Ya hemos visto que si aumenta la concentración de oxígeno, el límite superior de inflamabilidad aumenta. Por lo tanto, si se reduce la concentración de oxígeno, pasa el efecto contrario, el límite superior de inflamabilidad se reduce, ¿vale? Y por seguir, nos dice, por efecto del incremento de temperatura, el límite superior de inflamabilidad aumentará, afectando cada uno al límite superior de inflamabilidad en las proporciones que corresponda. Es decir, nos está diciendo que si hay una reducción de oxígeno, el límite superior baja, y si hay un aumento de temperatura, el límite superior sube, y esto es correcto. Sube un 8% por cada 100 grados centígrados y baja porque estoy quitando oxígeno de donde ya hay de por sí poco oxígeno. En este cuadro lo tenéis más que explicado, ¿vale? Si hay un aumento de temperatura, aumenta el rango de inflamabilidad un 8% por cada lado por cada 100 grados centígrados. Si hay un aumento en la concentración de oxígeno, el límite inferior de inflamabilidad permanece invariable y el límite superior de inflamabilidad aumenta debido a que estoy metiendo más oxígeno donde hay poco oxígeno. Si hay una disminución de la concentración de oxígeno, el límite inferior de inflamabilidad donde hay mucho oxígeno, como le estoy quitando oxígeno, se cierra estrechando el rango, y el límite superior de inflamabilidad donde hay poco oxígeno, si además quito oxígeno, vuelve a estrecharse, es decir, se hace todavía más corto, estrechando el rango, con lo cual el límite inferior aumentaría y el límite superior disminuiría. Si te queda alguna duda con esta pregunta, que entiendo que son conceptos complejos de entender al principio, déjamela en comentarios y la resolvemos. Vale, vamos a ir con la pregunta 32. Según el manual del IVASPE, respecto al desarrollo de un incendio en un recinto, señalar la respuesta incorrecta, ¿vale? La incorrecta sería Bravo. En general, cuanto menos agudo sea el ángulo que formen las paredes entre sí, mayor será la velocidad de propagación de las llamas. Esto es incorrecto. Los gases que se van generando como resultado de la combustión se calentarán en la medida que el cojín succione más cantidad de aire. Esto es correcto, ¿vale? Lo que ocurre es que si tengo una llama en una zona con un ángulo agudo, la velocidad a la que va a aumentar esa llama va a ser mayor que si la llama está en un ángulo recto o en el centro de la habitación. ¿Por qué? Porque si la llama está en el centro de la habitación, en la fase inicial de la llama va a sufrir una refrigeración por el aire circundante, y como tiene aire en 360 grados alrededor, esa llama va a crecer a una velocidad más lenta. Sin embargo, en un ángulo de 90 grados, por ejemplo, tiene solamente 90 grados de aire para ese efecto de refrigeración. Entonces, la llama va a crecer un poquito más rápido que en el caso anterior. Sin embargo, en una esquina que tenemos un ángulo de prácticamente, bueno, aquí teníamos 180 grados, perdonad, y en la esquina que tenemos 90 grados o menos, es decir, cuanto más agudo sea el ángulo, más velocidad de propagación hay, no como nos dice aquí, aquí sufriremos menos efecto de refrigeración, con lo cual la llama aumentará su velocidad con mucho mayor sentido, ¿vale? Nos dice alfa, materiales sintéticos desarrollarán por lo general una mayor potencia de incendio siempre y cuando exista disponibilidad de comburente respecto a combustibles de tipo natural. Esto es correcto. Charlie, materiales que poseen una inercia térmica KPC más alta se inflamarán generalmente de forma más lenta que aquellos materiales con una inercia térmica menor. Esto es correcto. Si yo tengo un material que tiene una inercia térmica alta,
significa que ese material va a distribuir el calor rápidamente a través de toda su masa. Si yo le estoy afectando a una llama en este punto, este calor va a ser distribuido por todo el material porque tiene una inercia térmica alta. Sin embargo, si este material tiene un KPC bajo, una inercia térmica baja, ese calor no lo va a distribuir con tanta velocidad a lo largo de toda su masa. Entonces, si yo le aplico aquí una llama en este punto, como no va a distribuir el calor alrededor porque tiene una baja inercia térmica, este punto se va a calentar mucho más rápido y por lo tanto tiene más probabilidades de inflamarse antes que un material con un KPC alto. Por lo tanto, Charlie es correcta. Delta. La superficie de un material combustible es de gran importancia en el desarrollo del incendio. Un material que presente una gran superficie arderá más rápidamente que la misma cantidad de material combustible con una superficie menor. Correctísimo. Vale, vamos a pasar a la pregunta 33 y esta la quiero destacar porque justamente en uno de los simulacros que hicimos el mes anterior al examen preguntamos otra pregunta de esta tabla, ¿vale? Y en la academia, en el generador de test, hay varias preguntas de esta tabla. De hecho, esta pregunta en concreto está... Y bueno, esta y muchísimas otras de este examen las tenéis en el generador de test de la academia. Muchísimas, ¿de acuerdo? Vamos a verla y vamos a ver la regla mnemotécnica que tengo yo para aprendérmela, que es muy sencilla. A simple vista parece una tabla complicada de estudiar, sin embargo, si aplico una regla mnemotécnica vais a ver que no es tan difícil. ¿Cuál será la inercia térmica o valor KPC para el contrachapado? ¿Vale? Pues sabemos que para el contrachapado, 32.000. ¿Vale? Esta sería la respuesta correcta, delta. Vale, vamos con la regla mnemotécnica, que es lo que nos importa. Material. Por un lado me voy a estudiar el material y por otro lado me voy a estudiar la inercia térmica. Como son cifras con muchos ceros, solo voy a coger las cifras que hay antes del punto, ¿vale? Es decir, 120, 32, 14, 160 o 1600 y 210, ¿vale? Y voy a utilizar el código fonético para las cifras y los acrónimos para las palabras, ¿vale? Aglomerado. Aglo, hablo, hablo. Contrachapado con, poliuretano me cojo la P, acero me cojo la A, pino natural me cojo la Pi. Hablo con papi. Ya me estoy empezando a construir una historia, ¿vale? Hablo con papi. Me vengo aquí y con el código fonético, que es este que tenemos aquí, que lo tengo guardado por aquí, ¿vale? Con este código fonético, que es el que utilizamos en la academia para las reglas mnemotécnicas, me cojo y me genero, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿vale? Ahí lo veis mejor. Me genero las palabras, ¿vale? 120 sería dinero, 120 sería dinero, ¿vale? La D es el 1, la N es el 2 y la R es el 3, 120. Mano, mano sería la siguiente cifra, 32. La M es el 3 y la N es el 2. 1,4, ático. La T sería el 1 y la C sería el 4. 1600, atesorar. La T sería el 1, la S sería el 6 y la R de dar sería el 0 y el 0, ¿vale? En Andorra, 210 sería la N el 2, la D el 1 y la doble R el 0, ¿vale? Con lo cual ya tengo la frase y la historia montada y además cuadra muchísimo, tiene muchísimo sentido, que sería hablo con papi, ¿vale? Hablo con papi, que sería aglomerado, contrachapado, poliuretano, acero y pino natural. Hablo con papi y le pido dinero con la mano para el ático que tengo que atesorar en Andorra. Le pido dinero con la mano para el ático que tengo que atesorar en Andorra. Ya tengo la regla mnemotécnica. Insisto, por aplicar una regla mnemotécnica simplemente va a ser más fácil memorizar esa información, pero lo que tenéis que hacer es una repetición espaciada en el estudio de esa regla mnemotécnica, y para ello el mejor método es utilizar Anki. Recordad que dentro de Navarro Bomber, dentro de la Academia de Bomberos, tenéis un curso completo de cómo se utiliza Anki para que desarrolléis vuestros propios mazos con reglas mnemotécnicas, con todos los tipos de tarjetas que se pueden desarrollar en Anki, y para que empecéis a pasar vuestro temario a Anki y a estudiarlo de ahí, para así aprenderos hasta el último milímetro del temario. También tenéis mazos que ha preparado la academia y que podréis descargar, cada mes subimos uno nuevo, ¿vale? Bien, visto esto, vámonos a la 35, otra pregunta de cálculos que realmente es bastante sencillita, ¿vale? Cálculos de espumas. En un servicio tenemos un derrame inflamado de 5 metros de largo por 30 metros de ancho. El fabricante de nuestro espumógeno nos indica que la tasa de concentración es del 3%.
La densidad o tasa de aplicación necesaria es de 6 litros por minuto por metro cuadrado de mezcla espumante. Es importante que nos quedemos con este dato. Y sabiendo que disponemos de 10 minutos para controlar el derrame inflamado, ¿qué cantidad de espumógeno necesito? Vale, lo primero que tenemos que saber es que el espumógeno mezclado con el agua hace la mezcla espumante. Y la mezcla espumante mezclada con el aire en la lanza hace la espuma. ¿De acuerdo? Para que hablemos con propiedad. Y ahora vamos a ver. Tenemos un derrame de 5 por 30, con lo cual 5 por 30, 150 metros cuadrados. Ya tenemos la superficie del derrame y tenemos la tasa de aplicación del espumante, que son 6 litros partido minuto por metro cuadrado. Entonces, ¿qué me interesa quedarme? Me interesa quedarme con cantidad de espumógeno que necesito, con litros que hay en el enunciado. Entonces, yo tengo que ir haciendo operaciones para quitarme los minutos, los metros cuadrados y quedarme solo con los litros. Y a esos litros de espumante aplicarle el 3% para que me dé los litros de espumógeno, ¿vale? Entonces tenemos 6 litros partido minuto por metro cuadrado por 150 metro cuadrado y metro cuadrado se me van y me quedan 6 por 150, 900 litros partido minuto, ¿vale? 900 litros partido minuto, ya me he quitado el metro cuadrado, ahora me tengo que quitar el minuto. ¿Por qué lo multiplico? Por el 10 minutos, que es el tiempo que estoy aplicando esa espuma. Entonces, litros partido minuto por minuto, se me va minuto y me queda solo litros. 900 por 10 es igual a 9000. 9000 litros de espumante. Recordemos que el espumante es el agua más el espumógeno, ¿vale? Así que solo tenemos que aplicarle el 3% a la mezcla espumante para que nos dé los litros totales de espumógeno que hemos gastado. Si nos dice que el espumógeno va al 3%, significa que del espumante que estamos utilizando, un 3% es espumógeno y un 97% es agua, ¿vale? Con lo cual, 9000 por 3 partido 100 es igual a 270. Nos quedaría, se me va un 0, se me va otro 0 y nos quedaría 90 entre 3, que son 27. En total, 270 litros, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos ahora con la 36, que nos dice: ¿en cuál de estas instalaciones de espuma he necesitado mayor cantidad de solución espumante? Esta también es facilita, aunque hay que pensar un poco. Le he dado una dificultad del 3 por 3 porque con el factor nervios esta pregunta sentados en un examen nos parece súper difícil, pero vais a ver ahora que no es tan difícil como parece, ¿vale? Si nos están dando un ratio 1,50, de espuma, nos está diciendo que la mezcla espumante, que es el número que tenemos a la izquierda de los dos puntos, se multiplica su volumen por 50, es decir, que lo que está entrando a la lanza sale multiplicado por 50, que por cada metro cúbico de espumante salen 50 metros cúbicos de espuma, ¿vale? Cuando se le inyecta el aire a la mezcla espumante para generar la espuma, con lo cual solo tengo que decir lo siguiente. En la opción A, ratio de expansión 1,50 y se han generado un metro cúbico de espuma, ¿vale? Entonces digo, los litros de espumante multiplicado por 50 me ha dado un metro cúbico de espuma y despejo la X. X es igual a 0,02 litros de espumante. Bueno, en este caso serían metros cúbicos de espumante, porque nos lo están dando todo en metro cúbico, ¿vale? En la opción B, ratio de expansión 1.000 y se han generado 10 metros cúbicos de espuma. Pues el volumen de espumante por 1000 me ha dado 10 metros cúbicos de espuma. Despejo la X, que es el volumen de espumante, y me da 10 partido 1000, que son 0,001, ¿vale? La opción C me dice ratio de expansión 1,20 y se han generado 0,6 metros cúbicos de espuma. Muy fácil, vuelvo a hacer lo mismo. He gastado X espumante, X por 20 veces me ha dado 0,6 metros cúbicos de espuma, con lo cual despejo la X y me queda 0,03 metros cúbicos de espumante. Y por último, la D nos dice radio de expansión 1,500 y se han generado 20 metros cúbicos de espuma, ¿vale? Pues el espumante que he gastado por 500 veces que ha aumentado su volumen es igual a 20 metros cúbicos de espuma. Despejo la X y me da 20 partido 500, que son 0,04. ¿Cuál de ellos es el mayor? 0,02, 0,001, 0,03 o 0,04. 0,04, que sería la opción delta.
ya lo tenemos. Como veis, no es tan complicado de calcular, simplemente hay que pensar un poquito y aplicar un poquito de cálculo, pero reconozco que esta pregunta te la encuentras en un examen y te cagas en la... porque precisamente con lo nervioso que estás no te puedes poner a pensar en ecuaciones y acordarte de cuando hacías ecuaciones en bachillerato. Vamos con la 39, esta me gusta. Si estamos trabajando en un incendio forestal en la provincia de Valencia, en una ladera orientada al oeste, ¿vale? Son las 11:00 de la mañana, en un día de verano. El frente del incendio está subiendo por la ladera y la zona de viento general es de poniente. Según el sistema de predicción de Campbell, ¿qué alineación tenemos? Vale, tenemos una alineación media. Orientación, viento y pendiente. Estos son los tres factores que podemos tener. Ampliamos el dibujito, ¿vale? Nos dice... estamos en la ladera oeste, ¿vale? Si estamos en la ladera oeste, nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, sabemos que el sol sale por el este y que hasta el mediodía el sol no está encima. Entonces el sol lo tenemos en el lado del mar, en el este, con lo cual no tenemos la ladera de Solana, ¿vale? Sino que tenemos la ladera de Umbría. La orientación dentro del método Campbell no la tenemos, ¿de acuerdo? Nos dice, hay viento de poniente y el incendio está ascendiendo por la pendiente. Si está ascendiendo por la pendiente sí que la tenemos, y el viento, como viene de poniente, y de poniente significa que va del que va del oeste al este, tenemos la pendiente y tenemos el viento, pero no tenemos la orientación, con lo cual tenemos una predicción o una alineación 2 de 3 o una media alineación. Si estuviéramos en este lado y tuviéramos viento de levante en lugar de viento de poniente, entonces tendríamos una plena alineación, tendríamos orientación, tendríamos viento y tendríamos pendiente, ¿vale? Vale, vamos con la 40. Nos dice que señalemos la opción correcta. La opción correcta han dado por buena Bravo, que nos dice en una polea fija, a mayor diámetro de polea, menor es el esfuerzo que debemos ejercer. Realmente en una polea fija no cambian los esfuerzos. Lo único que aquí han metido un poco la pata porque, además lo pone en el manual del IVASPE, si una polea fija tiene mayor diámetro, tiene menor rozamiento. Y como tiene menor rozamiento, realmente el rozamiento, si no lo desprecias, sí que influye en el esfuerzo que tienes que hacer para elevar una carga. Es decir, la misma carga me va a costar más levantarla con una polea fija pequeña que con una polea fija grande. Porque la polea fija grande ofrece menos rozamiento que la polea fija pequeña. Lo que pasa es que se entiende en la pregunta que están despreciando el rozamiento, aunque no lo especifican en el enunciado. Por lo tanto, podría ser impugnable, no lo sabemos. La pregunta no está al 100% bien formulada, pero por descarte más o menos la podemos sacar. Alfa es incorrecta porque nos dice que cuantas más poleas móviles, menos cantidad de cuerda es necesaria. Al revés, en los polipastos, cuantas más poleas móviles ponemos, más cantidad de cuerda es necesaria. Charlie nos dice que el número de poleas móviles en un polipasto se suele limitar a 5, es falso, se suele limitar a 4, es un dato del manual del IVASPE. Y en Delta nos dice que tenemos que incluir el segmento que se aplica sobre la última polea fija, y realmente ese segmento lo tenemos que excluir, no forma parte de la ventaja mecánica de ese polipasto. Por lo tanto, por descarte podríamos sacar que es Bravo, suponiendo, eso sí, que están despreciando el rozamiento. Vale, vamos a ver la 44. Nos dice, las guías de la RCP, del Consejo Europeo de Resucitación, presentan las recomendaciones para el torniquete. Cuando habla de primeros auxilios y el uso de torniquete para hemorragias potencialmente mortales, indica la opción correcta. La opción correcta es Bravo. Coloque el torniquete alrededor de la extremidad lesionada, 5 o 7 centímetros por encima de la herida. Lo que os van a decir realmente cuando hagáis el curso de formación es que el torniquete lo coloquéis lo más alto posible, ¿vale? El torniquete nunca se afloja, por lo cual alfa es incorrecta. Coloca el torniquete alrededor de la extremidad lesionada, 2-3 centímetros por encima. Es demasiado poca altura, hay que ponerlo lo más alto posible y no está recomendado en ningún caso la aplicación de 2 torniquetes, es falso. Nosotros colocamos un torniquete lo más alto posible y en el caso de que la hemorragia continúe, persista o se reinicie tras un tiempo, volvemos a aplicar otro torniquete debajo del que hemos aplicado inicialmente. El tema está en que esta pregunta podría ser impugnable porque no se la han sacado del manual del IVASPE, aunque con la información que hay en el manual del IVASPE podríamos, digamos, deducirla. Pero bueno, eso es un poco rizar el rizo. Vamos con la 47.
una pregunta simplemente de nomenclatura de elementos de construcción. Todo lo que sean nombres del tema de construcción hay que sabérselos. Hay que saber lo que es un pie derecho, hay que saber lo que es un codal, hay que saber lo que es una aguja, hay que saber lo que es una jamba, un dintel, un antepecho. Todo el vocabulario hay que sabérselo. Es prioridad máxima. En este caso nos preguntan por las jambas, que son elementos verticales que delimitan un hueco y soportan las cargas del dintel o arco. Elementos verticales que delimitan el hueco, ¿vale? La ventana, y que soportan las cargas del dintel o del arco, ¿vale? Son jambas. Y aquí lo tenemos, aquí tenéis el dibujo que he hecho yo y aquí tenéis el dibujo del manual del IVASPE. Jamba, dintel, ¿de acuerdo? Vale, vamos a pasar a la pregunta 56 porque os quiero dar otra regla mnemotécnica y nos habla de las zanjas, ¿vale? Nos habla, como norma general se deberá asegurar la estabilidad del terreno mediante entibaciones cuando la profundidad de la excavación sea mayor de 1,30 metros, ¿vale? Bueno, realmente menos 1,30 metros, porque es una excavación, es hacia abajo, ¿vale? Entonces, para un apeo en una zanja, que es un hueco en la tierra, se recomienda apuntalar siempre y cuando esa profundidad sea mayor de 1,30 metros. 1,30 metros lo vamos a transformar mediante código fonético en un T moro, y nos vamos a imaginar que estamos dentro de una zanja tomándonos un T moro, T, el 1, M, el 3, R, el 0, un té moro, ¿vale? Estamos dentro de una zanja tomándonos un té moro, reforzamos con una imagen, lo metemos en nuestra tarjetita de Anki y ya simplemente es darle vueltas con el método de la repetición espaciada, que por cierto explicamos en nuestro curso de Anki y en nuestro curso de técnicas de estudio, planificación y memorización que tendréis pronto disponible en la academia. Vamos con la 64, la 64 sí que la he marcado como 3 de 3, es decir, pregunta bastante difícil. ¿Por qué? Porque directamente nos están preguntando por los códigos GSSI de los grupos de comunicaciones. Y aquí tenemos dos opciones correctas. Si nos hemos estudiado el procedimiento, sabremos que los grupos de comunicaciones son el 1 global y el RSV, RSV y RSV 1, 2 y 3 respectivamente, que coinciden en las respuestas Bravo y Delta, con lo cual Alfa y Charlie las podemos descartar, porque no existe el grupo CBV 1RSV, es simplemente 1RSV, CBV no. Entonces Alfa y Charlie las descartamos, nos queda Bravo y Delta. La única manera que tenemos de saber cuál es la correcta es sabernos el GSSI, y el código GSSI es algo que normalmente nadie se estudia porque todo el mundo supone que no lo van a preguntar, excepto nosotros, que lo metemos en nuestros exámenes y lo metemos en nuestra plataforma de test dentro de la academia, ¿vale? GSSI hay que sabérselos, ya nos lo han demostrado en la pregunta 64 y probablemente en el supuesto práctico pueda caer también otro GSSI, así que si habéis fallado esta pregunta, os la habéis dejado sin contestar, estudiároslo para que no os vuelva a pasar. Vámonos a la pregunta 71, que también veo que puede ser impugnable, porque nos están preguntando sobre el procedimiento de accidentes de tráfico en caso de ser los primeros en llegar. Y nos dice que en caso de ser los primeros en llegar, vamos a situar el vehículo en oblicuo. Como norma general será dotada por el primer BUP de bomberos sin superar la parte más exterior del vehículo accidentado y con una inclinación máxima de 30 grados. Realmente el procedimiento no dice esto. El procedimiento lo que dice es que si somos los primeros en llegar al servicio y todavía no están presentes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que vamos a hacer va a ser situar el vehículo conforme a lo que nos dice el Reglamento General de Circulación, que es en el arcén paralelo a la dirección y molestando o interrumpiendo lo menos posible el tráfico rodado, ¿de acuerdo? Una vez hayamos situado el vehículo en el arcén en paralelo y en la dirección de la marcha, el conductor va a bajar, va a señalizar y va a controlar el riesgo del tráfico rodado. Una vez el accidente esté señalizado, iluminado y controlado el riesgo del tráfico rodado, entonces cogemos el camión y lo ponemos en oblicuo. Eso es lo que nos dice el procedimiento, con lo cual esta pregunta realmente no está bien formulada, aunque la más correcta por descarte se saca que es Charlie, ¿vale? Aunque hayáis puesto Charlie, si alguien quiere impugnarla porque la pregunta no está realmente bien formulada, puede hacerlo. No obstante, la respuesta más correcta es Charlie y se sobreentiende, y creo que cualquiera que se haya estudiado el procedimiento, esta pregunta la ha contestado bien.
Vale, vamos con la pregunta 78, que considero una pregunta 3 de 3 de dificultad, una pregunta difícil, ¿vale? Cartografía, identificar las coordenadas UTM que corresponden a la información descrita a continuación, ¿vale? Esta pregunta la podéis sacar si os habéis estudiado el tema de SWAI, donde nos habla de las coordenadas cartesianas, de cómo tomar las coordenadas cartesianas en un mapa y cómo transformarlas a coordenadas UTM, que realmente es prácticamente igual, ¿vale? Entonces vamos a verlo, nos dice coordenadas cartesianas, es decir, las que medimos en el mapa. 722,232 kilómetros dirección este, desde, digamos, desde la izquierda de la cuadrícula hacia la derecha, y 4336,497 kilómetros dirección norte, es decir, desde la parte de abajo de la cuadrícula hacia el norte, ¿vale? Eso nos daría el punto en las coordenadas cartesianas. El uso y el número sería el uso número 30 y la zona sería la S, ¿vale? La cuadrícula 100 kilométrica sería la cuadrícula IJ. Esto simplemente lo ponen para que tú lo identifiques aquí, porque están todos aquí. Todas las opciones son el uso 30 en la zona S y la cuadrícula IJ, con lo cual esta información realmente no nos sirve mucho. Y tenemos luego resolución 100 metros. ¿Qué es la resolución? La resolución es el grado de exactitud con la que medimos, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una regla que mide 10 centímetros, para yo medir una recta que mide, digamos, 12 centímetros, a mí no me llega con esa regla. Tengo una resolución de únicamente 10 centímetros. Me faltan 2 centímetros para llegar. ¿Me explico? Yo con una regla de 10 centímetros, si quiero medir 12 centímetros, cuando yo lo escriba en un papel voy a poner 10 centímetros, voy a poner 10. ¿Por qué? Porque no tengo más regla. Aquí pasaría lo mismo, ¿vale? Aquí, si yo quisiera medir con una resolución de 100 metros, lo que tengo que hacer es quitarle esos 100 últimos metros a cada una de las coordenadas cartesianas, es decir, las dos últimas cifras. Le tengo que quitar estas dos últimas cifras y quedarme solo con las centésimas, que son estas de aquí, ¿vale? Yo por aquí tengo 722 kilómetros con 282 metros, ¿vale? Si este número llegara hasta 1000, tendría 723 kilómetros, ¿vale? Entonces, como mi resolución es de 100, como mi regla es de 100, puedo medir los 200, pero no puedo medir los 82, ¿vale? Porque mi regla solo mide de 100 en 100. Entonces tengo que quitar el 82 y me tengo que quedar solamente con el 722,2, ¿vale? Pasa lo mismo en el 4336,497. Como mi regla es de 100 metros, mi resolución es de 100 metros, solo puedo medir de 100 en 100. Entonces tengo 436, 100, 200, 300, 400, pero no me llega a 500, porque solo puedo medir tramos de 100 en 100. Entonces el 97 lo quito y me quedo con 4336,4. Entonces estas serían las respuestas correctas. Sería 7222, ¿vale? Porque quitamos el 8 y el 2, y 43364 porque quitamos el 9 y el 7. ¿De acuerdo? Creo que se ha entendido, pero si alguien sigue teniendo dudas con esta pregunta, por favor que lo deje en comentarios y se la resolvemos. Alfa sería la respuesta correcta si la resolución que hubiéramos tenido fuera completa. Si hubiera puesto la coordenada completa, 722,282, ¿vale? Como se ve aquí, 722,282 y 433,649, 433,649,7, ¿vale? Sería la correcta. Le faltaría el 7, pero así también vale. La respuesta correcta sería delta, y es por eso, es por la resolución de 100 metros. Vamos con la 79. Se dispone de una instalación de extinción alimentada desde la bomba del BUP y una lanza Acron en punta. Se está tirando agua en ciertas condiciones y se gira el caudal en sentido horario. Cuando giramos el caudal en sentido horario significa que lo disminuimos, y cuando lo giramos en el sentido antihorario significa que lo aumentamos. Esto lo sabe cualquier bombero que haya utilizado una lanza, pero no lo sabe ningún opositor a la Comunidad Valenciana si no ha tocado una lanza, porque en el manual del IVASPE, que yo sepa, si no se me ha escapado,
no lo pone. Entonces los opositores no pueden saber si el sentido horario o antihorario aumenta o disminuye el caudal, y eso cambia mucho la respuesta de la pregunta, ¿vale? Entonces, en este caso, giramos en sentido antihorario, por lo tanto, disminuimos el caudal, pasando a un nuevo caudal y manteniendo las revoluciones en bomba. Indica la respuesta correcta. La respuesta correcta sería bravo. Hay mayor presión y proyección de agua a la salida de la lanza a mayor velocidad, ¿de acuerdo? Nosotros estamos tirando agua con un caudal determinado, imaginaros, 230 litros por minuto. El número de revoluciones por minuto de la bomba es constante, no cambia en ningún momento, ¿vale? Y yo la lanza la bajo de 230 a 150 litros por minuto. ¿Qué va a ocurrir? Que estas revoluciones de la bomba, el mismo número de revoluciones de bomba, es decir, el mismo trabajo que está haciendo esa bomba, va a tener que empujar menos agua. Como tiene que empujar menos agua, pero está haciendo la misma fuerza, ese agua va a ir con más velocidad. Y en el manómetro que pueda poner yo en la lanza va a marcar una presión superior. La presión va a subir. La energía de presión del fluido va a subir y la energía de velocidad del fluido, por lo tanto, va a subir también. Pasa lo mismo si nosotros estuviéramos entrenando nuestra prueba de velocidad, haciendo ejercicios de potencia, empujando un trineo, ¿vale? Imaginad que estamos empujando un trineo con 150 kilos y estamos aplicando una fuerza constante. En ningún momento dejamos de empujar ni cambiamos la fuerza, ¿vale? Vamos aplicando esa misma fuerza constante, que sería la comparativa con las revoluciones por minuto de la bomba. De repente viene el entrenador y nos quita 50 kilos del trineo. Y nosotros estamos aplicando la misma fuerza. ¿Qué va a pasar? Que vamos a ir más rápido. Por lo tanto, al agua le pasa lo mismo. Vale, la pregunta 82 simplemente quiero comentarlas con vosotros porque tanto la respuesta A como B, como C, como D son respuestas correctas, son definiciones correctas del fenómeno del backdraft, pero solamente Charlie es la definición que acoge España o Suecia. En el manual del IVASPE, en el tema de incendios de interior, nos da diferentes definiciones de backdraft. Alfa sería la definición de la ISO 13943, Bravo sería la definición de la IFE, Charlie sería la definición de Suecia y por lo tanto la de España, y Delta sería la definición de la NFPA, de la National Fire Protection Association, ¿vale? La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, la de Estados Unidos. Y luego tenemos, por último, la pregunta 84, que nos habla de la guía de método de progresión y seguridad en altura. Nos dice, señalar la opción correcta en caso de un autorrescate en las siguientes condiciones. El herido estaba descendiendo y queda colgado del anticaídas. El rescatador accede desde arriba. Si el herido queda colgado del anticaídas, es decir, de la SAP, no hay otra opción para bajarlo que no sea cortar la cuerda, ya que con el herido suspendido del anticaídas no vamos a poder desbloquear el ASAP. Solamente podríamos desbloquear el ASAP si no tuviera tensión. Si yo cojo el ASAP, le empujo fuerte hacia abajo, el ASAP se bloquea. Y para yo poder desbloquearlo tengo que quitarle toda la tensión y volver a desbloquearlo poco a poco. Con lo cual, si un herido ha sufrido una caída y se ha quedado colgando del ASAP, la única forma que vamos a tener para autorrescatarle va a ser cortando la cuerda por encima de su descensor, obviamente habiendo hecho toda la maniobra antes tranquilo, ¿vale? Y aquí tenemos los pasos para seguir para la maniobra, solo que en el procedimiento esta maniobra de herido descendiendo con el descensor que se queda colgado del anticaídas no aparece. Bueno equipo, pues hasta aquí la corrección y el análisis del examen de Consorcio de Valencia del 4 de noviembre de 2023. Si os ha servido para algo este vídeo, habéis aprendido algo, habéis sacado algo en claro, suscribíos al canal, ¿vale? Suscribíos al canal, dale like porque nos apoyáis un montón y nos ayudáis a crecer. Y sobre todo, activar las notificaciones para no perderos nada. Insisto, si seguís teniendo dudas o queréis que comentemos alguna pregunta que no hemos comentado en el vídeo, dejadla en comentarios y os la resolvemos sin ningún tipo de problema. Y dicho esto, nada, mucho ánimo para el supuesto práctico y para las pruebas físicas y nos vemos en los incendios. ¡Hasta luego!